Bienvenidos amigos de Tok Tok. En el video de hoy viajaremos al fascinante mundo de la antigua Roma, específicamente al siglo I a.C., durante la época de Julio César. Un tiempo en el que las calles de Roma no solo eran el centro de la vida diaria, sino también un lugar lleno de misterio y peligro bajo el manto de la oscuridad. Desde los ruidos amenazantes de la noche hasta las responsabilidades de los vigiles que patrullaban la ciudad, esta narración revelará cómo los romanos lidiaban con el bullicio y la tensión de la vida nocturna en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Así que, asegúrate de quedarte hasta el final para no perderte ni un detalle. Vamos a descubrir juntos lo que sucedía en las sombras de Roma. En el siglo I a.C., en la época de Julio César, la antigua Roma era una ciudad de 1 millón de habitantes. No obstante, al caer la noche, cualquier sonido se convertía en una amenaza velada. En ocasiones podía tratarse de grupos de camorristas, prestos a dar una paliza a cualquiera que se cruzara en su camino, de borrachos armando bulla o incluso de orinales cargados de excrementos que aterrizaban en la calzada con la impunidad de las tinieblas. A estos ruidos se les sumaban los ocasionados por las patrullas de vigiles, antiguos esclavos liberados, que a partir del año 6 después de Cristo intentaban sofocar los incendios nocturnos que provocaban los braseros, las velas y las antorchas. El cuerpo de vigiles contaba con unos 3.000 efectivos y una organización de corte militar, con 7 cohortes que se repartían otras tantas zonas de la ciudad. Sus miembros estaban especializados en diversas labores. Los aquari, por ejemplo, formaban rápidamente cadenas de cubos de agua, gracias a la red de fuentes que pronto se construyó en Roma. Los sifonari, por su parte, transportaban en carros un invento parecido a las modernas bombas de agua para proyectar el líquido elemento a una mayor distancia. Finalmente, los centones portaban antorchas para iluminar el lugar del siniestro y facilitar así el trabajo de quienes hacían servir mantas empapadas de agua y vinagre para sofocar las llamas. No obstante, los vigiles fueron utilizados también para desempeñar labores policiales en caso de disturbios. Su lema era Ubi dolor ibi vigiles. Allí donde hay dolor están los vigilantes. En realidad, la primera gran brigada contra incendios fue organizada años antes por Marco Licinio Craso, aunque, según cuenta Plutarco en Vidas Paralelas, este conocido usurero pedía a cambio de sofocar el fuego la venta de las casas en llamas a precios irrisorios. Sin embargo, lo peor era el incesante traqueteo de los carruajes con sus llantas de hierro hollando las empedradas calles de Roma. Según el historiador Carl Wilhelm Weber, el intenso tráfico nocturno obedecía a una ley promulgada en tiempos de Julio César, la Lex Iulia Municipalis, que tenía por objeto asegurar que las calles pudieran ser usadas por todos los ciudadanos y no solo por los comerciantes. Para ello, se prohibía el tráfico rodado desde la salida del sol hasta la hora 10, las 14 horas en invierno y las 16 horas en verano. Las únicas excepciones eran los carros militares, los que transportaban material para construir edificios de culto u obras públicas, y los carruajes de los cortejos circenses. Otra actividad nocturna era la retirada de las basuras hasta las afueras de la ciudad. Asimismo, aunque los funerales de los ricos se celebraban a plena luz del día, los de la gente humilde exigían el traslado nocturno de los cadáveres hasta el extrarradio. De hecho, la palabra funeral podría proceder de funalia, las antorchas que abrían los cortejos fúnebres. También trabajaban por la noche los esclavos. Algunos arqueólogos estiman que la típica villa rústica romana contaba con unos 50, bien sea ayudando a sus amos a encontrar el camino de regreso a casa cuando el vino les nublaba la vista, o bien realizando todo tipo de tareas domésticas, ya que se consideraba que un esclavo debía estar disponible las 24 horas. Un ejemplo, en un campamento del ejército, Bruto convocó en plena noche a todos sus sirvientes, tras declarar haber visto un fantasma. La cuestión es que los romanos se quejaban mucho del ruido nocturno, caso del poeta Juvenal, quien sostenía satíricamente que al caer el día era más seguro caminar por el bosque Gallinaria o por las mismísimas marismas pontinas, unas antiguas ciénagas al sureste de Roma, que hacerlo por el centro de la capital. Desde finales del siglo XX, algunos historiadores han intentado arrojar luz sobre lo que sucedía en la oscuridad en el mundo antiguo, y especialmente en las larguísimas noches romanas,
cuya duración oscilaba entre las casi 9 horas del mes de julio y las más de 14 horas de diciembre y enero. Según explica en su estudio pionero sobre el sueño el historiador Roger Ekirich, hay indicios que sugieren que hace 2000 años era costumbre dormir en 2 tramos diferenciados de unas 4 horas y despertarse en medio entre 1 y 3 horas, según explica en At Day's Close, Night in the Past, al final del día, la noche en el pasado. ¿Era la noche en la antigua Roma tan peligrosa como sugieren algunas investigaciones actuales? La popular divulgadora de la historia clásica Mary Beard cree que probablemente sí. Sin embargo, aunque se cuenta que Nerón se ocultaba al caer la noche bajo una capucha para mezclarse con la plebe, o que Mesalina, la esposa del emperador Claudio, se escabullía del palacio para saciar sus apetitos y los de sus clientes en un lupanar, el también historiador Jason Lynn señala en su tesis doctoral The Dark Side of Rome, A Social History of Nighttime in Ancient Rome, El lado oscuro de Roma, una historia social de la noche en la antigua Roma, que posiblemente se tratara de leyendas urbanas que se hacían circular sobre la familia imperial. La preocupación por la seguridad nocturna se convirtió en una obsesión para los romanos. Como consecuencia, se promulgaron normas que castigaban de manera más severa los delitos cometidos por la noche. En torno al año 200 después de Cristo, Iulius Paulus Prudentissimus, uno de los más destacados juristas romanos, escribió que, de entre todos los malhechores, los intrusos nocturnos se consideraban los más abyectos, por lo que después de ser azotados eran muchas veces enviados a las minas. Para los romanos, el ruido nocturno más virtuoso era la conversación. En cambio, las clases pudientes sobrellevaban muy mal los guirigay, ya que la oscuridad amplificaba el poder emocional de los sonidos. Los romanos, apunta Lynn, medían la moralidad basándose, en parte, en los ruidos que hacía una persona por la noche. Los ronquidos, por ejemplo, se consideraban una falta de autocontrol. Además, la larga noche potenciaba el aburrimiento. La diferencia entre desear que llegara el día o la noche radicaba en la posición en el escalafón social. En la práctica, los que anhelaban la llegada de las primeras luces no deseaban tanto la diversión y el otium como la actividad y el negotium. Con todo, existían 2 mundos nocturnos bien diferenciados. De una parte, estaban las élites. Una de sus formas de escapar del aburrimiento era leer o escribir. Otra, organizar o participar en cenas con familiares y amigos. En el segundo caso, desplazándose literas dentro de comitivas flanqueadas por una nutrida escolta de esclavos. El segundo submundo nocturno era patrimonio de los esclavos. En muchos casos, en presencia de sus amos, los esclavos no tenían permitido hablar, hasta el extremo de que cualquier murmullo era reprimido por la vara. Incluso sonidos involuntarios como la tos, los estornudos o el hipo no estaban exentos del látigo, indica. Séneca dejó anotado en sus escritos que los amos buscaban sofocar la camaradería servil, exigiendo que los esclavos fueran herramientas sin palabras. Los amos comían, los esclavos servían. Los amos se reclinaban, los esclavos se quedaban de pie. Los amos hablaban, los esclavos callaban. En definitiva, los esclavos no participaban de la acción nocturna, sino que únicamente formaban parte del telón de fondo. A modo de curiosidad, para los romanos la forma de dormir era un indicador social tan revelador como comer, beber o trabajar. Las camas, por ejemplo, distinguían a los civilizados de los bárbaros. Cuanto más artificial era la cama, mayor era la distancia con los animales y mayor también el nivel de civilización y el estatus alcanzado. Aquellos que dormían cerca de los animales o en sus mismos lugares, como los establos, estaban en la escala más baja. Incluso dormir con pieles estaban mal visto. Las pieles ataban a los durmientes al mundo animal, mientras que las telas los vinculaban al mundo instruido de la civilización. En ese concepto de civilización, los mejores colchones procedían de la Galia y estaban rellenos de lana considerada de la mejor calidad. El lujo era, además, directamente proporcional al número de almohadas en una cama. Rellenar los cojines de pétalos se convirtió, de alguna forma, en una metáfora de la frescura con la que la moralidad vigente aconsejaba recibir al nuevo día. Y así concluimos nuestro viaje a través de las largas y misteriosas noches de la antigua Roma. Esperamos que hayas disfrutado esta exploración tanto como nosotros. Si te gustó el contenido, no olvides dejar un like
compartir tus pensamientos en los comentarios y, por supuesto, suscribirte al canal Tok Tok para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura en la que desentrañaremos más secretos de la historia. Nos vemos pronto.